La Segunda Guerra Mundial no fue solo una contienda de hombres, naciones y ideologías. Fue también una guerra de máquinas. En los campos devastados de Europa, África y Asia, el tanque emergió como el nuevo tótem del poder militar, una criatura de acero que combinaba movilidad, fuego y blindaje en una danza letal que redibujó fronteras y quebró voluntades. Pero no todos los tanques fueron iguales. Algunos nacieron como símbolos de supremacía técnica, otros como respuesta desesperada a la necesidad, y unos pocos como extensiones rituales del alma nacional. Cada país que participó en el conflicto imprimió en sus tanques no solo su ingeniería, sino su carácter, su miedo, su ambición. Este recorrido no busca simplemente comparar especificaciones. Es una ceremonia de juicio, un viaje por el corazón blindado de cada nación, donde el acero habla, la historia pesa, y la eficacia se mide no solo en victorias, sino en legado. Aquí, el tanque deja de ser máquina, se convierte en mito. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. 1. El rugido de la guerra mecanizada. Cuando el mundo despertó al estruendo de la Segunda Guerra Mundial, no fue solo el sonido de botas marchando lo que marcó el inicio del conflicto. Fue el rugido de motores blindados, el crujir del acero sobre tierra rota, el nacimiento de una nueva criatura en el campo de batalla, el tanque. Ya no bastaban los fusiles ni las trincheras. La guerra había mutado, y con ella, el símbolo del poder militar. El tanque no era solo una máquina, era una declaración, una voluntad, una forma de imponer presencia, de quebrar líneas, de reescribir mapas. En 1939, cuando Alemania cruzó la frontera de Polonia, lo hizo con una sinfonía de blindados que no solo aplastaban obstáculos físicos, sino también psicológicos. El Blitzkrieg no era solo una táctica, era una coreografía de velocidad, fuego y precisión. Y en esa danza, el tanque era el bailarín principal. Pero no fue Alemania la única que entendió el lenguaje del acero. Cada nación, enfrentada al abismo de la guerra total, comenzó a moldear su propia criatura blindada. Algunas lo hicieron con la urgencia del que sabe que el tiempo se agota. Otras, con la arrogancia del que cree que la perfección técnica es suficiente. Y unas pocas, con la sabiduría de quien entiende que la guerra no se gana con el mejor diseño, sino con la máquina que puede multiplicarse, resistir y avanzar. El tanque se convirtió en el espejo de cada país. Alemania construyó monstruos de precisión milimétrica, capaces de destruir a cualquier enemigo, pero tan complejos que se ahogaban en su propia perfección. La Unión Soviética, en cambio, apostó por la brutalidad funcional. El T-34 no era el más refinado, pero era el más persistente, el más numeroso, el más simbólico. Estados Unidos eligió la versatilidad. El M4 Sherman no ganaba duelos, pero ganaba guerras. Reino Unido, con su Churchill, encarnó la resistencia, lento, pesado, pero casi impenetrable. Y mientras tanto, otras naciones intentaban encontrar su lugar en esta nueva liturgia del acero, algunas con éxito parcial, otras con silenciosa derrota. Este capítulo no es una introducción técnica, es una invocación. Porque hablar de tanques en la Segunda Guerra Mundial es hablar de voluntad nacional, de doctrina militar, de miedo y de esperanza. Es entender que cada blindado que avanzaba por un campo europeo llevaba consigo no solo soldados, sino ideologías, estrategias, sueños y condenas. El tanque fue el tótem de la guerra moderna. Y en esta ceremonia de análisis, lo trataremos como tal, no como máquina, sino como mito. Porque en el rugido de su motor, aún hoy, se escucha el eco de un siglo dividido por el acero. 2. Alemania, el tigre que devoró Europa. Cuando se pronuncia el nombre Tiger, no se evoca simplemente un tanque. Se convoca una presencia. Una criatura de acero que, durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el emblema del miedo mecanizado. Alemania no diseñó el Tiger para acompañar a la infantería ni para cubrir flancos. Lo creó como un depredador. Un cazador de blindados. Una máquina que no solo debía resistir el fuego enemigo, sino devolverlo con una furia tan precisa que bastaba un disparo para convertir al adversario en escombros ardientes. El Tiger apareció en 1942, cuando el conflicto ya había devorado millones de vidas. Su silueta era imponente, su blindaje casi impenetrable, y su cañón de 88 milímetros, heredado de la artillería antiaérea, era capaz de perforar cualquier tanque aliado antes de que éste siquiera pudiera responder. En los campos de batalla del este,
donde el T-34 soviético reinaba por número, el Tiger se convirtió en el verdugo silencioso. En el oeste, donde los Sherman estadounidenses avanzaban como enjambres, el Tiger los detenía como un muro de fuego. Su sola presencia obligaba a cambiar tácticas, a redibujar mapas, a temer cada colina donde pudiera estar oculto. Pero el Tiger no era solo fuerza. Era también fragilidad envuelta en arrogancia. Su producción era lenta, costosa, y exigía una precisión industrial que Alemania, bajo bombardeos constantes, no podía sostener. Cada Tiger que salía de fábrica era una obra de arte bélica, pero también una apuesta desesperada. Su peso lo hacía torpe en terrenos blandos, su mecánica era compleja, y su mantenimiento, un ritual que exigía tiempo y recursos que el frente no siempre ofrecía. Era el tanque que podía ganar cualquier duelo, si lograba llegar a él. Y sin embargo, pese a sus limitaciones, el Tiger dejó una huella que ningún otro blindado logró igualar. No por sus números, sino por su aura. Los soldados aliados lo temían incluso antes de verlo. Los comandantes lo mencionaban en sus informes como si se tratara de una entidad más que de una máquina. En la memoria colectiva de la guerra, el Tiger no es solo un tanque, es el símbolo de una Alemania que apostó por la supremacía técnica como forma de compensar su desgaste estratégico. Es el rugido que resonó más allá del campo de batalla, que se convirtió en mito, en leyenda, en advertencia. Porque el Tiger no ganó la guerra, pero durante un tiempo, hizo que todos creyeran que podía hacerlo. Y en ese breve lapso, el acero alemán se convirtió en el rostro del miedo. Unión Soviética, el T-34, columna vertebral de la victoria. En el vasto y helado Teatro del Este, donde los ejércitos se desvanecían bajo la nieve y el barro, surgió una criatura que no solo resistía el invierno, sino que lo devoraba. El T-34 no fue concebido como una obra maestra de ingeniería, sino como una respuesta brutal a una necesidad urgente: sobrevivir. Y en esa urgencia, la Unión Soviética encontró su arma más poderosa. No era el más sofisticado, ni el más temido en duelos individuales, pero era el más persistente. El T-34 no se diseñó para impresionar, sino para multiplicarse, para avanzar, para no detenerse. Cuando los blindados alemanes irrumpieron en territorio soviético, confiados en su superioridad técnica, se encontraron con algo inesperado. El T-34, con su blindaje inclinado, su movilidad sorprendente y su capacidad de producción masiva, se convirtió en un muro móvil. No era invulnerable, pero era difícil de destruir. No era el más letal, pero estaba en todas partes. Y esa omnipresencia lo convirtió en leyenda. Donde había un frente, había un T-34. Donde había una retirada, él se quedaba. Donde había una ofensiva, él la encabezaba. Su diseño era una sinfonía de pragmatismo. El blindaje inclinado no solo desviaba proyectiles, sino que permitía ahorrar peso sin sacrificar protección. Su motor diésel resistía el frío extremo, y su suspensión Christie le daba una agilidad que los tanques alemanes no podían igualar. Pero su verdadera fuerza no estaba en los planos, sino en las fábricas. La Unión Soviética, bajo presión total, convirtió la producción del T-34 en un ritual industrial. Miles salían cada mes, ensamblados por manos que sabían que cada unidad era una promesa de resistencia. No había tiempo para perfección, solo para eficacia. En combate, el T-34 no buscaba el duelo elegante, buscaba saturar. Aplastaba por número, por repetición, por voluntad. Los comandantes alemanes lo reconocían como el enemigo más difícil de erradicar. No porque fuera superior en cada encuentro, sino porque nunca dejaba de llegar. Era el tanque que no se rendía, que volvía, que se alzaba entre los escombros como si el suelo mismo lo pariera. Y más allá de la guerra, el T-34 trascendió. Se convirtió en el símbolo de una nación que no se quebró. En monumentos, en películas, en desfiles, su silueta aún se levanta como testimonio de una época donde el acero soviético sostuvo el peso de una guerra total. No fue el más bello, no fue el más temido, pero fue el más fiel, el más presente, el más eficaz en su misión de resistir y avanzar. Porque el T-34 no ganó por diseño, ganó por convicción. Y en esa convicción, se convirtió en el tanque que arrastró consigo no solo la victoria soviética, sino el alma de una nación decidida a no desaparecer. 4 Estados Unidos, el M4 Sherman,
el soldado de acero. En la guerra total, donde la estrategia se mide en kilómetros y las decisiones se toman en segundos, Estados Unidos eligió una criatura que no brillaba por su fuerza individual, sino por su capacidad de estar en todas partes. El M4 Sherman no fue diseñado para dominar duelos ni para resistir impactos extremos. Fue creado para acompañar, para sostener, para avanzar. Y en esa misión, se convirtió en el tanque más producido del conflicto, el más presente en cada frente, el más adaptado a la lógica de una guerra que exigía volumen, velocidad y versatilidad. El Sherman era ligero comparado con sus enemigos. Su blindaje no resistía el fuego directo de un Tiger, y su cañón de 75 milímetros no podía perforar los monstruos alemanes desde la distancia. Pero eso no era su propósito. El Sherman era parte de una doctrina distinta, la guerra como sistema, no como duelo. Estados Unidos no apostó por la supremacía técnica, sino por la superioridad logística. Donde Alemania construía tanques como joyas mecánicas, Estados Unidos los fabricaba como herramientas confiables. Miles salían de las fábricas cada mes, listos para ser enviados, reparados, modificados. El Sherman no era una obra de arte, era una promesa de continuidad. En combate, su agilidad le permitía flanquear, moverse rápido, adaptarse al terreno. Su mecánica sencilla facilitaba reparaciones en el campo, y su diseño modular permitía variantes que respondían a necesidades específicas: lanzallamas, recuperación, artillería autopropulsada. El Sherman era más que un tanque, era una plataforma. Y esa flexibilidad lo convirtió en el compañero ideal de la infantería, el soporte constante de las ofensivas aliadas, el rostro del avance en Europa y el Pacífico. Pero su historia no está libre de sombras. Muchos tripulantes sabían que enfrentarse a un Tiger o a un Panzer era casi una sentencia. El Sherman podía ser superado, destruido, incendiado. Y sin embargo, volvía. Porque por cada uno que caía, otro llegaba. Y otro. Y otro. La guerra no se ganaba en duelos, sino en persistencia, en saturación, en la capacidad de estar presente cuando el enemigo ya no podía sostenerse. El Sherman no fue el más temido, ni el más respetado por sus enemigos, pero fue el más confiable, el más numeroso, el más adaptado a una guerra que exigía movimiento constante. Y en esa constancia, en esa repetición incansable, se convirtió en el tanque que sostuvo el avance aliado, que cruzó ríos, que rompió líneas, que acompañó al soldado hasta el corazón del Reich. Porque el M4 Sherman no ganó por superioridad técnica, ganó por estar ahí, siempre. Y en la memoria de quienes lo condujeron, no fue una máquina perfecta. Fue un compañero, un testigo, un símbolo de una guerra que se ganó no con el mejor tanque, sino con el que nunca dejó de avanzar. 5 Reino Unido, el Churchill, fortaleza sobre orugas. En medio de la tormenta que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando cada nación buscaba en el acero una forma de sostener su identidad, el Reino Unido eligió no la velocidad ni la agresividad, sino la resistencia. El tanque Churchill no fue diseñado para correr ni para cazar. Fue concebido como una fortaleza móvil, una muralla sobre orugas que avanzaba con la solemnidad de quien sabe que su propósito no es destruir rápido, sino resistir largo. Y en esa resistencia, el Churchill se convirtió en el reflejo de una nación que no se quebró ante el bombardeo, que no cedió ante la invasión, que se mantuvo firme cuando todo parecía perdido. Su silueta era imponente, no por su agresividad, sino por su peso. El blindaje del Churchill era tan grueso que muchos proyectiles simplemente rebotaban. Su velocidad era limitada, su perfil alto lo hacía visible, y su armamento inicial no era el más potente. Pero eso no importaba, porque el Churchill no necesitaba esconderse. Su función era avanzar donde otros no podían. Cruzar terrenos imposibles. Resistir impactos que habrían destruido a cualquier otro blindado. Era el tanque que acompañaba a la infantería en los momentos más difíciles, el que abría paso en zonas minadas, el que se quedaba cuando todos retrocedían. En Dieppe, en Túnez, en Normandía, el Churchill demostró que su lentitud era una virtud. No se apresuraba, no se desviaba, cumplía su misión con una terquedad casi ritual. Su evolución fue constante, nuevos cañones, variantes lanzallamas, modelos especializados para ingeniería. Cada adaptación era una respuesta a una necesidad concreta, y cada versión mantenía el espíritu original intacto.
El Churchill no era una máquina de supremacía. Era una herramienta de persistencia. Los soldados que lo conducían sabían que no estaban al mando de una bestia veloz, sino de un guardián. Y en esa relación, se forjaba un vínculo distinto. El Churchill no prometía gloria rápida. Prometía estar ahí cuando todo lo demás fallara. Su presencia en el campo de batalla era una declaración silenciosa. No importa cuántos disparos reciba, no importa cuán difícil sea el terreno, no importa cuán desesperada sea la situación, el Churchill sigue avanzando. Y cuando la guerra terminó, su legado no fue el de los tanques que definieron ofensivas masivas ni el de los blindados que inspiraron miedo inmediato. Fue el legado de la resistencia, de la constancia, de la voluntad de hierro. El Churchill no ganó por números ni por duelos. Ganó por encarnar el espíritu de una nación que eligió no rendirse, que convirtió cada golpe recibido en una razón más para seguir de pie. Porque en la guerra, no siempre vence el que golpea más fuerte. A veces, vence el que nunca deja de sostener el escudo. Y el Churchill fue ese escudo. Silencioso, pesado, inquebrantable. 6 Francia, el Char B1, gloria interrumpida. En los primeros compases de la guerra, cuando Europa aún se estremecía bajo el peso de decisiones que cambiarían el siglo, Francia poseía una criatura blindada que, en papel, parecía destinada a dominar. El Char B1 no era un experimento ni una improvisación. Era el resultado de años de desarrollo, de una doctrina que creía en la fortaleza individual, en el tanque como bastión móvil, capaz de resistir y destruir con igual eficacia. Su blindaje era formidable, su potencia de fuego doble, con cañón de 75 milímetros en el chasis y otro de 47 milímetros en la torreta, lo convertía en una amenaza seria para cualquier enemigo. Y sin embargo, su historia no es la de la gloria cumplida. Es la del potencial interrumpido. Cuando Alemania lanzó su ofensiva en 1940, el Char B1 demostró que podía enfrentarse a los Panzer y salir victorioso. En varios encuentros, sus tripulaciones resistieron ataques múltiples, destruyeron blindados enemigos y mantuvieron posiciones que parecían indefendibles. Su blindaje lo hacía casi invulnerable a los cañones ligeros alemanes, y su capacidad de fuego permitía responder con contundencia. Pero la guerra no se gana solo con especificaciones. Se gana con doctrina, con coordinación, con visión estratégica. Y ahí, Francia tropezó. El Char B1 era complejo de operar. Su diseño exigía una tripulación numerosa, con funciones divididas de forma poco práctica. Su movilidad era limitada, su autonomía reducida y su producción lenta. Pero más allá de lo técnico, el verdadero obstáculo fue doctrinal. Francia aún pensaba en términos de guerra estática, de líneas defensivas, de enfrentamientos controlados. Alemania, en cambio, apostaba por la velocidad, por la ruptura, por el caos. Y en ese nuevo escenario, el Char B1, por más poderoso que fuera, quedó atrapado en una lógica que ya no funcionaba. Muchos de estos tanques fueron abandonados, capturados, reutilizados por los propios alemanes. No por falta de capacidad, sino por falta de dirección. El Char B1 no falló como máquina. Falló como símbolo de una estrategia que no supo adaptarse. Y sin embargo, su imagen persiste. En los relatos de resistencia, en las memorias de los soldados que lo condujeron con valentía, en los análisis que aún hoy reconocen que, de haber sido usado con otra visión, podría haber cambiado el curso de los primeros meses de la guerra. El Char B1 es el recordatorio de que la eficacia no depende solo del diseño, sino del contexto. De que incluso el tanque más avanzado puede quedar mudo si no se le da una voz clara en el campo de batalla. Fue una criatura poderosa, atrapada en una época que no supo entenderla. Y en esa contradicción, se convirtió en símbolo de una Francia que tenía la fuerza, pero no el tiempo. Que tenía el acero, pero no el rumbo. Porque a veces, la historia no se escribe con lo que pudo ser. Se escribe con lo que no se permitió llegar a ser. Y el Char B1 fue eso, una promesa blindada, interrumpida por el vértigo de una guerra que no esperó. 7 Italia, el Fiat Ansaldo, la sombra del acero. En la penumbra del conflicto, cuando las potencias del eje se repartían territorios y esperanzas, Italia entró en la guerra con una criatura blindada que parecía más una sombra que una amenaza. El Fiat Ansaldo, en sus distintas variantes, no era un tanque que inspirara temor ni respeto. Era ligero, estrecho, limitado. Y sin embargo,
Su historia no es solo la de una máquina débil. Es la historia de una nación que entró en la guerra con sueños imperiales, pero sin el acero necesario para sostenerlos. Italia no había abrazado la modernización blindada con la urgencia que exigía el nuevo siglo. Su doctrina seguía anclada en la guerra colonial, en enfrentamientos donde la movilidad ligera bastaba para imponerse. Pero la Segunda Guerra Mundial no era África. No era Etiopía. Era Europa, era Rusia, era el fuego cruzado de titanes mecánicos. Y en ese escenario, el Fiat Ansaldo se convirtió en una figura desfasada. Su blindaje era tan delgado que incluso las armas ligeras podían perforarlo. Su armamento, insuficiente para enfrentar a los tanques enemigos. Su velocidad, apenas adecuada para acompañar a una infantería que tampoco estaba preparada para el choque moderno. Pero más allá de sus limitaciones técnicas, el Fiat Ansaldo refleja algo más profundo, la desconexión entre ambición y preparación. Italia quería ser protagonista, pero no había construido las herramientas para sostener ese papel. Sus fábricas no podían competir con la producción alemana ni soviética. Su estrategia no contemplaba el uso masivo de blindados como fuerza decisiva. Y sus tanques, por más que se multiplicaran en modelos, seguían siendo variantes de una misma fragilidad. En el campo de batalla, los Fiat Ansaldo eran sacrificados con frecuencia. No por falta de valor de sus tripulaciones, sino por falta de protección, de potencia, de propósito. Eran tanques que acompañaban, pero no lideraban. Que se movían, pero no resistían. Que estaban presentes, pero no influían. Y en esa presencia silenciosa, se convirtieron en testigos de una guerra que los superaba en cada aspecto. Aún así, no se puede hablar de ellos solo como fracasos. Fueron parte de una historia nacional que intentó adaptarse, que buscó soluciones, que incluso intentó rediseñar sus blindados en medio del conflicto. Pero el tiempo no perdona. Y la guerra, menos. Cuando los tanques enemigos eran fortalezas móviles, el Fiat Ansaldo era apenas una coraza de papel. Su legado no es el de la eficacia, ni el del miedo. Es el de la advertencia. De lo que ocurre cuando la voluntad política no se acompaña de preparación técnica. De lo que significa entrar en una guerra moderna con herramientas del pasado. El Fiat Ansaldo fue la sombra del acero. Una presencia que se desvanecía ante el primer disparo. Y en esa desaparición, dejó una lección que aún resuena. En la guerra, no basta con estar. Hay que resistir. Hay que impactar. Hay que evolucionar. Italia no lo hizo a tiempo. Y sus tanques, como sus sueños imperiales, se desmoronaron bajo el peso de una guerra que no perdonaba debilidades. 8 Japón, el Agó, el susurro del Pacífico. En los confines del Pacífico, donde la guerra se libraba entre islas, selvas y océanos, Japón desplegó una criatura blindada que parecía diseñada para un conflicto distinto. El Type 95 Agó no era un tanque de confrontación directa, ni una máquina de supremacía técnica. Era ligero, ágil y modesto en su armamento. Y sin embargo, su historia no se define por lo que logró, sino por lo que reveló: una estrategia que ignoró la evolución del combate terrestre, una visión que priorizó la movilidad sobre la protección, y una nación que apostó por el espíritu antes que por el blindaje. El Agó fue concebido para acompañar a la infantería en campañas coloniales, no para enfrentarse a los monstruos de acero que recorrían Europa. Su cañón de 37 milímetros era suficiente contra posiciones ligeras, pero inútil frente a los Sherman o T-34. Su blindaje podía ser perforado por armas portátiles, y su perfil bajo, aunque útil en emboscadas, no compensaba su fragilidad. Pero Japón no lo diseñó para resistir. Lo diseñó para moverse, para infiltrarse, para operar en terrenos donde otros tanques simplemente no podían avanzar. En las junglas de Birmania, en las colinas de Filipinas, en los campos de China, el Agó cumplía su función. Era rápido, fácil de transportar, y podía operar en condiciones extremas. Pero cuando el conflicto se intensificó, cuando los aliados comenzaron a desplegar blindados más pesados y tácticas más agresivas, el Agó quedó expuesto. No por falta de valentía de sus tripulaciones, sino por la desconexión entre su diseño y la realidad del frente. Japón había apostado por una guerra de maniobras, de desembarcos, de sorpresas. Pero la guerra se convirtió en una confrontación de masas, de fuego, de resistencia. Y en ese nuevo escenario, el Agó se convirtió en una víctima silenciosa.
Muchos de estos tanques fueron destruidos antes de poder disparar. Otros fueron abandonados, ocultos, utilizados como posiciones fijas. Su presencia en el campo de batalla no inspiraba temor, sino compasión. Y sin embargo, su historia no es solo la de una máquina superada. Es la historia de una doctrina que no supo adaptarse, de una nación que priorizó la guerra naval y aérea, dejando a sus fuerzas terrestres con herramientas insuficientes. El AGO fue el reflejo de esa elección. Un tanque que cumplía su propósito original, pero que fue arrastrado a una guerra que ya no lo necesitaba. Y aún así, en su fragilidad, el AGO representa algo profundo. El intento de Japón por mantener movilidad en territorios imposibles, por sostener ofensivas con recursos limitados, por resistir con lo que tenía. No fue eficaz en términos modernos, pero fue testigo de una guerra que lo superó y de una estrategia que lo dejó atrás. Porque en la Segunda Guerra Mundial no bastaba con tener un tanque. Había que tener el tanque adecuado para el momento adecuado. Y Japón, con el AGO, se aferró a una visión que se desvanecía con cada desembarco aliado. El rugido del acero lo silenció. Y en ese silencio quedó la lección: la guerra no espera a quienes no evolucionan. 9. Comparativa técnica, fuego, blindaje y movilidad. En el corazón de la guerra mecanizada, donde el acero decidía destinos y el fuego trazaba fronteras, los tanques no eran solo máquinas, eran manifestaciones del carácter nacional. Cada uno llevaba en su estructura una filosofía, una urgencia, una visión del conflicto. Y cuando se comparan, no basta con mirar sus siluetas o contar sus victorias. Hay que descifrar sus atributos como si fueran símbolos: fuego, blindaje, movilidad. 3 pilares que definen no solo la eficacia, sino la intención detrás del diseño. El fuego es la voz del tanque. Su capacidad de impactar, de decidir un enfrentamiento con un solo disparo. En este aspecto, el Tiger alemán se alza como el depredador supremo. Su cañón de 88 milímetros era más que un arma, era una sentencia. Podía destruir a sus enemigos antes de que éstos lo vieran. Pero esa potencia venía con un precio: complejidad, peso, lentitud. El T-34 soviético, por otro lado, no buscaba el duelo perfecto. Su cañón de 76 milímetros era suficiente, confiable y mejorado con el tiempo. No era el más letal, pero estaba en todas partes. El Sherman estadounidense, con su cañón de 75 milímetros y luego de 76 milímetros, no destacaba por superioridad, pero sí por adaptabilidad. Podía enfrentar múltiples escenarios, y con apoyo aéreo o en grupo, compensaba sus limitaciones. El Churchill británico, más escudo que espada, tenía un armamento modesto, pero cumplía su función de acompañamiento. Y los tanques de Francia, Italia y Japón, con calibres menores, simplemente no estaban diseñados para dominar en este aspecto. El blindaje es la piel del tanque. Su capacidad de resistir, de mantenerse en pie cuando todo alrededor se desmorona. Aquí, el Churchill se convierte en una muralla. Su blindaje era tan grueso que podía avanzar bajo fuego constante sin ceder. El Tiger también brillaba en este aspecto, siendo casi invulnerable desde el frente. Pero el T-34 introdujo una innovación que cambió el juego: el blindaje inclinado. No necesitaba ser el más grueso, solo el más inteligente. El Sherman, en cambio, sacrificó protección por movilidad y producción. Y los tanques más ligeros, como el AGO japonés o el Fiat Ansaldo italiano, simplemente no podían competir. Eran vulnerables desde todos los ángulos, diseñados para guerras que ya no existían. La movilidad es el alma del tanque. Su capacidad de estar donde se le necesita, de adaptarse al terreno, de sobrevivir por desplazamiento. El T-34 fue el maestro en este arte. Su suspensión, su motor diésel, su diseño robusto le permitían moverse con agilidad en condiciones extremas. El Sherman también destacó aquí: fácil de transportar, de reparar, de modificar. Era el tanque que llegaba, que cruzaba, que volvía. El Tiger, por el contrario, era una criatura pesada, difícil de mover, propensa a fallos mecánicos. El Churchill avanzaba con solemnidad, pero no con rapidez. Y los tanques ligeros, aunque ágiles, no podían sostener esa movilidad bajo fuego real. Comparar estos 3 atributos no es solo un ejercicio técnico, es una forma de entender cómo cada nación veía la guerra.
Alemania apostó por la perfección destructiva. La Unión Soviética por la funcionalidad masiva. Estados Unidos por la adaptabilidad logística. Reino Unido por la resistencia. Francia por el diseño sin doctrina. Italia y Japón por la movilidad sin protección. Cada elección revela una filosofía, una urgencia, una limitación. Y en esa comparación, el tanque deja de ser máquina. Se convierte en símbolo, en extensión de una voluntad nacional, en reflejo de una época donde el acero hablaba más fuerte que las palabras. Porque en la Segunda Guerra Mundial, el fuego decidía, el blindaje resistía, y la movilidad sobrevivía. Y solo aquellos que lograron equilibrar los tres, aunque imperfectamente, dejaron una huella que aún resuena en el eco del conflicto. 10 doctrinas de uso. El tanque como extensión del alma militar. En la guerra, el tanque no es solo una máquina de combate. Es una extensión del pensamiento militar, una manifestación física de cómo una nación entiende el conflicto. Detrás de cada blindado hay una doctrina, una filosofía, una forma de ver el campo de batalla. Y cuando se observa cómo cada país utilizó sus tanques, no se está comparando solo acero y fuego, sino también ideas. El tanque se convierte en el brazo de una estrategia, en el reflejo de una mentalidad. Alemania, por ejemplo, no diseñó sus tanques para acompañar. Los creó para liderar. El Blitzkrieg no era solo velocidad, era precisión, coordinación, impacto. Los Panzer avanzaban como punta de lanza, rompiendo líneas, desorganizando defensas, sembrando caos. El tanque alemán era el martillo, el golpe inicial, el instrumento que abría el camino para que la infantería consolidara. Y cuando el Tiger entró en escena, esa doctrina se volvió aún más agresiva. El tanque como cazador, como depredador, como fuerza autónoma capaz de decidir batallas por sí solo. La Unión Soviética, en cambio, veía el tanque como parte de una masa. El T-34 no era un héroe individual, sino un soldado entre miles. Su doctrina apostaba por la saturación, por la ofensiva continua, por el desgaste del enemigo. Los blindados soviéticos no buscaban duelos, buscaban avanzar, resistir, multiplicarse. El tanque era una herramienta de persistencia, no de elegancia táctica. Y en esa visión, el T-34 se convirtió en el símbolo de una guerra total, donde la victoria no se lograba por maniobra, sino por voluntad. Estados Unidos adoptó una doctrina pragmática. El Sherman no era el mejor tanque, pero era el más disponible. Su función no era dominar, sino sostener. Acompañar a la infantería, apoyar con fuego, moverse con rapidez. La doctrina estadounidense entendía que la guerra se ganaba con logística, con coordinación entre fuerzas, con adaptabilidad. El tanque era parte de un sistema, no un protagonista solitario. Y en ese sistema, el Sherman brilló por su capacidad de estar donde se le necesitaba, de cumplir múltiples roles, de sobrevivir por eficiencia. Reino Unido, con su Churchill, apostó por la resistencia. Su doctrina blindada no buscaba velocidad ni agresividad, sino protección. El tanque británico era el escudo que avanzaba lentamente, que absorbía fuego, que permitía a la infantería moverse detrás de él. Era una visión defensiva, cautelosa, pero efectiva en escenarios donde la tenacidad era más valiosa que la rapidez. Francia, antes de caer, tenía una doctrina que aún no había evolucionado. Sus tanques eran poderosos en papel, pero estaban dispersos, mal coordinados, atrapados en una lógica de guerra estática. El Char B-1 era fuerte, pero no tenía una estrategia que lo respaldara. Italia y Japón, por su parte, diseñaron tanques para conflictos coloniales, para guerras de movilidad ligera. Sus doctrinas no contemplaban el choque frontal con potencias blindadas, y cuando ese choque llegó, sus tanques simplemente no estaban preparados. Así, cada tanque revela no solo su capacidad técnica, sino la mente que lo creó. El martillo alemán, la ola soviética, el engranaje estadounidense, el escudo británico, la promesa francesa, la sombra italiana, el susurro japonés. Todos distintos. Todos coherentes con su doctrina. Y en esa coherencia, se entiende que la eficacia no está solo en el diseño, sino en el uso. En cómo se integra el tanque al pensamiento militar. En cómo se convierte en parte de una estrategia que lo potencia o lo condena. Porque en la guerra, el tanque no actúa solo. Actúa como idea. Y solo las ideas que entienden el terreno,
el enemigo y el momento, logran convertir el acero en victoria. 11. Producción y logística. El acero como voluntad industrial. En la guerra moderna, el tanque no es solo una máquina de combate, es una criatura industrial. Su existencia depende no solo del diseño, sino de la capacidad de una nación para reproducirlo, mantenerlo, enviarlo y repararlo en medio del caos. La eficacia de un blindado no se mide únicamente en el campo de batalla, sino en las fábricas que lo paren, en las rutas que lo alimentan, en los talleres que lo resucitan. Y en la Segunda Guerra Mundial, esa dimensión logística fue tan decisiva como el calibre de un cañón. Alemania, con sus Tiger y Panzer, apostó por la excelencia técnica. Cada unidad era una obra de ingeniería, precisa, poderosa, temible. Pero esa perfección tenía un precio. La producción era lenta, costosa, vulnerable a los bombardeos. Cada tanque requería tiempo, materiales específicos, mano de obra especializada. Y cuando el frente exigía velocidad, Alemania respondía con complejidad. El resultado fue una flota poderosa pero insuficiente. El Tiger podía ganar duelos, pero no podía sostener campañas. Su presencia era impactante, pero escasa. La Unión Soviética entendió otra lógica. El T-34 no era perfecto, pero era producible. Sus fábricas, muchas trasladadas al este para escapar del avance alemán, se convirtieron en templos de repetición. Miles de unidades salían cada mes, ensambladas con brutal eficiencia. El diseño permitía reparaciones rápidas, adaptaciones sencillas y una producción que no se detenía ni bajo fuego. El T-34 no era una joya, era un martillo. Y ese martillo golpeaba sin cesar, porque detrás de él había una voluntad industrial que no se quebraba. Estados Unidos llevó esa lógica aún más lejos. El M4 Sherman fue diseñado desde el inicio para ser producido en masa, transportado por mar, reparado en campo, modificado según necesidad. Las fábricas estadounidenses, protegidas por océanos, funcionaban sin interrupción. El tanque no era solo una máquina, era parte de un sistema. Cada Sherman tenía detrás una cadena de suministro que garantizaba combustible, munición, repuestos, tripulación. Y esa cadena era tan eficaz que podía sostener ofensivas simultáneas en Europa, África y el Pacífico. Reino Unido, con menos capacidad industrial, apostó por la especialización. El Churchill era difícil de producir, pero cumplía funciones específicas. Su blindaje requería materiales y tiempo, y aunque su número fue limitado, su presencia en momentos clave fue decisiva. Francia, antes de caer, tenía fábricas capaces, pero atrapadas en una lógica burocrática que ralentizaba la producción. Italia y Japón, con economías más frágiles y territorios expuestos, simplemente no pudieron sostener una producción blindada competitiva. Sus tanques eran pocos, dispersos, difíciles de mantener. La guerra reveló que el tanque no es solo una cuestión de diseño, sino de voluntad industrial. Las naciones que entendieron esto lograron sostener el combate, adaptarse, multiplicarse. Las que no, quedaron atrapadas en la belleza de sus planos, incapaces de convertirlos en presencia real. Porque en el campo de batalla, no gana el tanque más impresionante. Gana el que está ahí. El que vuelve. El que puede ser reemplazado, reparado, reabastecido. Y en esa dimensión, el acero se convierte en ritmo, en repetición, en persistencia. La guerra no premia la perfección única, premia la eficacia constante. Y los tanques que sobrevivieron no fueron los más temidos, sino los más sostenibles. Porque en la Segunda Guerra Mundial, la victoria no se forjó solo en el frente. Se forjó en las fábricas, en los trenes, en los barcos, en cada tornillo que permitió que el rugido del motor nunca se apagara. 12. Impacto psicológico, el rugido que quebraba trincheras. En la guerra, hay sonidos que se graban en la memoria más allá del estruendo de los cañones o el silbido de los proyectiles. Uno de ellos es el rugido de un motor blindado acercándose. No es solo ruido, es una advertencia. Es el anuncio de que algo está por irrumpir en el paisaje, algo que no se detiene, que no razona, que no siente. El tanque, más allá de su función táctica, se convirtió en una presencia psicológica. Un espectro de acero que quebraba la voluntad antes de disparar. Para los soldados en trincheras, el sonido de un Tiger alemán era más que mecánico. Era el preludio del terror.
Sabían que ese tanque podía destruirlos desde una distancia segura, que su blindaje lo hacía casi invulnerable, que su llegada significaba que la infantería enemiga avanzaría con confianza. No era solo un enemigo, era una fuerza que alteraba el equilibrio emocional del combate. Muchos testimonios hablan de cómo bastaba el rumor de su presencia para provocar retiradas, para sembrar dudas, para paralizar decisiones. El T-34 soviético, por su parte, generaba otro tipo de impacto. No era el miedo al duelo, sino el miedo a la marea. Su presencia masiva, su capacidad de aparecer una y otra vez, de avanzar sin descanso, creaba una sensación de inevitabilidad. El enemigo no enfrentaba un tanque, enfrentaba una voluntad colectiva. Cada T-34 que surgía del horizonte era un recordatorio de que la guerra no se detenía, de que la resistencia soviética era más profunda que cualquier cálculo táctico. El Sherman estadounidense, aunque menos temido en combate directo, tenía su propia carga emocional. Para los aliados, era el símbolo de avance, de apoyo, de presencia constante. Para los enemigos, era el anuncio de una ofensiva sostenida, de una maquinaria que no se agotaba. Su número, su versatilidad, su capacidad de volver tras cada pérdida, lo convertían en una figura persistente. No era el tanque que infundía pánico, pero sí el que desgastaba la moral. Incluso los tanques menos eficaces, como el Ago japonés o el Fiat Ansaldo italiano, tenían su impacto psicológico en contextos específicos. En selvas, en emboscadas, en escenarios donde la sorpresa era posible, su aparición podía alterar el ritmo del combate. No por su poder destructivo, sino por el cambio que representaban en la dinámica del enfrentamiento. El tanque, entonces, no solo rompía líneas físicas, rompía líneas mentales. Su presencia alteraba la percepción del terreno, la confianza del soldado, la lógica de la batalla. Era una criatura que avanzaba sin rostro, sin emoción, pero con una intención clara: dominar. Y esa intención se sentía, se temía, se respetaba. Porque en la Segunda Guerra Mundial, el combate no era solo físico, era emocional. Y el tanque, con su rugido, su silueta, su avance implacable, se convirtió en uno de los símbolos más poderosos del miedo moderno. No por lo que hacía, sino por lo que anunciaba. El tanque era el futuro que llegaba sin pedir permiso. Y en ese futuro, muchos sabían que no habría lugar para ellos. 13 batallas emblemáticas, donde el acero decidió el destino. En la Segunda Guerra Mundial, hubo batallas donde el tanque no fue solo herramienta, fue protagonista. Kursk marcó el choque entre la precisión alemana y la persistencia soviética. Los Tiger y Panzer avanzaban con superioridad técnica, pero se estrellaron contra una muralla de T-34 que no se quebraba. La masa venció a la elegancia, y Alemania perdió la iniciativa. En el Alamein, los Churchill británicos resistieron en el desierto. No eran rápidos, pero sí impenetrables. Su avance lento sostuvo posiciones hasta que la ofensiva aliada rompió las líneas. Fue una victoria de tenacidad sobre agresión. Normandía mostró el poder del sistema. Los Sherman no ganaban duelos, pero sí la guerra. Mientras los Tiger cazaban, los Sherman saturaban. La batalla se definió por persistencia, logística y adaptación. Cada enfrentamiento reveló una doctrina. Kursk enseñó que la repetición puede quebrar la precisión. El Alamein que la resistencia puede superar la ofensiva. Normandía que la logística puede vencer al miedo. Porque en esos días, el tanque no solo cruzó el campo, cruzó la historia. Y en su rugido, el destino se escribió en acero. 14 legado simbólico, el tanque como mito nacional. Cuando la guerra terminó y los motores se apagaron, los tanques no desaparecieron. Algunos fueron desmantelados, otros reutilizados, pero unos pocos trascendieron su función. Se convirtieron en símbolos. Fragmentos de memoria colectiva que aún hoy evocan no solo batallas, sino identidades. El tanque dejó de ser una máquina de guerra para transformarse en mito. Y ese mito, en cada país, adoptó una forma distinta. El T-34 soviético se convirtió en el rostro de la victoria del Este. No por sus especificaciones, sino por lo que representó: resistencia, producción masiva, voluntad inquebrantable. En Rusia, su silueta aparece en monumentos, en desfiles, en relatos que celebran la tenacidad frente a la invasión. Es más que acero, es identidad.
El tanque que no se rendía, que volvía, que empujó al enemigo hasta Berlín. El Tiger alemán, en cambio, carga con una dualidad. Su imagen evoca poder, precisión, miedo, pero también derrota. Es el símbolo de una apuesta técnica que no pudo sostenerse. En museos y reconstrucciones, aparece como una criatura majestuosa, pero solitaria. No representa la victoria, sino la ambición. La idea de que la perfección no garantiza el triunfo. Y en esa paradoja, se convierte en un ícono fascinante, el tanque que dominó duelos, pero perdió la guerra. El Sherman estadounidense vive en otro plano. No fue el más temido, ni el más admirado por su diseño, pero fue el más presente. En películas, en libros, en la memoria de los veteranos, el Sherman es el compañero fiel. El tanque que estuvo en todas partes, que cruzó continentes, que sostuvo ofensivas. Su legado es el de la constancia, de la máquina que no brillaba por sí sola, pero que formaba parte de algo más grande, de una estrategia que funcionó. El Churchill británico, aunque menos conocido fuera del Reino Unido, es venerado como símbolo de resistencia. Su figura pesada, su avance lento, su capacidad de absorber fuego, lo convierten en metáfora de una nación que no se rindió. En desfiles y conmemoraciones, aparece como el escudo que protegió a los que no podían avanzar solos. Su legado no es el de la ofensiva, sino el de la tenacidad. Y luego están los tanques que no lograron convertirse en mito, pero que aún susurran desde los márgenes. El Char B1 francés, el Ago japonés, el Fiat Ansaldo italiano. No son celebrados por sus victorias, pero sí por lo que representan: intentos, errores, momentos atrapados en doctrinas que no evolucionaron. Son recordatorios de que la guerra no perdona la indecisión, de que el acero sin propósito se oxida en el silencio. Así, el legado simbólico de los tanques no se mide en toneladas ni en calibres. Se mide en memoria, en cómo cada nación los recuerda, los honra, los transforma en relato. El tanque fue una herramienta de destrucción, sí, pero también fue una figura de identidad, de orgullo, de advertencia. Porque cuando el polvo se asienta y los motores se apagan, lo que queda no es la máquina. Es lo que la máquina hizo sentir, lo que representó, lo que dejó atrás. Y en ese eco, el tanque se convierte en historia, en símbolo, en mito. 15 Juicio final. ¿Cuál fue el más efectivo? Después de recorrer 15 estaciones de acero y doctrina, la pregunta que dio origen a este viaje regresa con más peso. ¿Cuál fue el tanque más efectivo de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta no está en cifras ni en calibres. Está en lo que cada máquina dejó detrás: impacto, presencia, legado. El Tiger alemán dominó el miedo, pero su complejidad lo hizo frágil ante la urgencia de la guerra total. El Sherman estadounidense no brilló por duelo, pero sí por adaptabilidad y persistencia. El Churchill británico fue el escudo que sostuvo posiciones cuando todo parecía ceder. Y el T-34 soviético, sin ser el más avanzado, fue el más incansable. Su producción masiva, su resistencia y su capacidad de avanzar sin descanso lo convirtieron en el rostro de una guerra total. Los demás tanques mostraron que el diseño sin doctrina, o la estrategia sin evolución, no bastan. La eficacia no se mide solo en victorias, sino en resonancia. En cómo una máquina se convierte en símbolo. Si hay que elegir, el T-34 se alza como el más eficaz. No por perfección, sino por convicción. Porque estuvo donde se le necesitaba, porque volvió tras cada pérdida, porque empujó una nación hacia la victoria. Pero más allá del veredicto, lo que queda es el ritual. El tanque fue más que una máquina, fue voluntad encarnada. Y en su avance, en su fuego, en su silencio, se escribió una parte esencial del siglo. La ceremonia concluye. El acero se detiene. Pero el mito continúa. Tras 15 estaciones de análisis, evocación y confrontación, el juicio se cierra. No hay un ganador absoluto, porque la eficacia no es una cifra, es una resonancia. El Tiger alemán dominó el miedo, pero fue devorado por su propia complejidad. El T-34 soviético arrastró consigo la voluntad de millones, convirtiéndose en símbolo de resistencia y producción. El Sherman estadounidense, aunque superado en combate directo, fue el soldado incansable que sostuvo la ofensiva aliada. Cada tanque fue eficaz a su manera, como arma, como símbolo,
como extensión de una doctrina. Pero si la pregunta exige una respuesta, que sea esta: el tanque más efectivo fue aquel que no solo sobrevivió la guerra, sino que la definió. Aquel que, al ser visto, aún hoy evoca no solo datos, sino emociones. Aquel que convirtió el rugido del motor en eco de historia. Y así, el acero se detiene. La ceremonia concluye. Pero el mito continúa. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.